Se afirma que en las casas de moneda de Filadelfia hay balanzas tan fieles que pueden pesar el trazo de una línea de un lápiz sobre el papel. Las balanzas del cielo son más fieles, pues pueden pesar los pensamientos y las intenciones del corazón. Buen día, apreciados amigos y amigas de Esperanza. Una vez más nos reencontramos para continuar estudiando nuestro curso La Fe de Jesús. Nuestro tema de hoy, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. ¿Por qué hay necesidad de un juicio si Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce? ¿Cuál es el propósito del juicio? ¿Quiénes van a ir a juicio? ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el juez? ¿Quiénes son los testigos? Estas y otras preguntas responderemos en el desarrollo de nuestra lección. Iniciemos el desarrollo. Pregunta número 1. ¿Sobre qué hará Dios el juicio? Eclesiastés 12:14 va a responder a esa pregunta. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés nos asegura que Dios traerá toda obra, todo lo que nosotros hayamos hecho, sea bueno, sea malo, todo ello hablará a favor o en contra de nosotros. Pregunta número 2. ¿Cuántos comparecerán ante el juicio? Nos está hablando de cantidad. ¿Cuántos? Segunda de Corintios 5:10 nos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Al igual que Eclesiastés, Corintios nos dice, sea bueno o sea malo, sobre todo lo que hayamos hecho. ¿Y cuántos van a comparecer? Todos, desde Adán hasta el último ser humano que viva sobre la tierra. Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Tengamos claro esto, que todos, que tú y yo, iremos a juicio aquel gran día. ¿Quién es el juez? En todo juicio se necesita que alguien presida, que alguien dirija el juicio. ¿Quién es el juez? Juan 5:22 tiene la respuesta a esta pregunta. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. El juez va a ser Jesús. Él va a ser el juez. El Padre le ha designado esa función. Él va a ser el juez porque Él sabe quiénes somos, Él sabe de nuestras debilidades, de nuestras flaquezas. Él nos conoce perfectamente el caso que va a tratar. ¿Dónde están registradas nuestras acciones? ¿Dónde? Porque si vamos a ser juzgados sobre todas nuestras obras, en algún lugar deben de estar registradas. A esta pregunta nos responde Apocalipsis capítulo 20, versículo 12. Y vi a los muertos,
grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este versículo es bien claro. Nos habla de la existencia de libros. Nos habla de la existencia de un libro de la vida. Posteriormente hablaremos más en detalle sobre el libro de la vida. Y vamos a ser juzgados, todos, vamos a ser juzgados por lo que está escrito en los libros. Se habla acerca de un libro de las memorias, donde se registran todas nuestras acciones buenas. Se habla de otros libros donde están registrados todas las demás acciones. La Biblia solamente da algunos nombres, pero nos habla de muchos libros. Y en esos libros están registradas nuestras obras y seremos juzgados según lo que está escrito en esos libros. ¿Quiénes son los testigos? ¿Quiénes han visto lo que hemos hecho? ¿Quiénes van a atestiguar a favor o en contra de nosotros? Recurramos a Mateo capítulo 18 versículo 10 para responder a esta pregunta. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los testigos que van a testiguar a favor o en contra de nosotros van a ser los ángeles, quienes a cada momento ven lo que hacemos, lo que no hacemos. Imagínate una cámara de seguridad en alta resolución puesta sobre ti y que esa cámara te sigue en todo momento. Y hay una persona que está monitoreando esa cámara y te ve todo lo que tú haces, tus intimidades, tu labor, todo lo que tú haces, las 24 horas del día. El ángel o los ángeles de Dios ven cada cosa que nosotros hacemos y esos informes son llevados y son registrados en los libros. Entonces ellos serán los que van a testificar. ¿Quién es el abogado? Aquí vamos a encontrar algo interesante. Primera de Juan 2:1 nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En la actualidad la Biblia habla que estamos viviendo el juicio investigador, pero ese juicio solamente es para los de casa, para aquellos que han aceptado a Jesús como el Señor de su vida. Y el abogado en ese juicio investigador es Jesús. Él está defendiendo nuestra causa. Él está sustentando por qué tú y yo debemos ser salvos, por qué tú y yo debemos estar libres de nuestros pecados. Él es nuestro abogado ahora, pero llegará el día en que nuestro abogado será el juez, y el Señor es justo. ¿Por qué código seremos juzgados? ¿Qué código nos va a juzgar? No, aquí en la tierra tenemos muchos códigos. Santiago 2:12 dice la letra: así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Los 10 mandamientos son considerados por Santiago como la ley de la libertad. ¿Y por qué es considerado la ley de la libertad? Porque estas leyes
son canales de bendición para nosotros, nos permiten vivir confiadamente, libremente. Solo los que transgreden las leyes andan asustados, pero estas leyes son las leyes de la libertad. Ese es el código con el cual vamos a ser juzgados. ¿Cuál será la sentencia? Para responder a esta pregunta vamos a tomarnos un tiempo, porque vamos a leer 15 versículos y prestemos atención detenidamente al juicio de las naciones. Mateo 25, del 31 al 46, vamos a leer para responder a la pregunta: ¿cuál será la sentencia? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, todas las personas, como dice Eclesiastés, todos. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dos grupos bien definidos, no hay tres grupos, solamente hay dos grupos. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los que son considerados las ovejas: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Venid, benditos, los que son simbolizados por el Cordero, son los benditos. ¿Cuál es la sentencia para ellos? Entonces los justos, sorprendidos ante esta afirmación del Señor, responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El hecho de que los justos se sorprendan de estas buenas obras implica que ellos actuaban por servicio con naturalidad, sin esperar nada a cambio. Nunca tomaron nota de sus buenas acciones, porque esas buenas acciones fluían con naturalidad de su ser. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. El servicio dado a los demás, al que más necesita, es un servicio dado a Dios mismo. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los simbolizados por el cabrito o los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. El juicio es igual para los dos grupos. Unos hicieron, otros no hicieron. Entonces también ellos le responderán diciendo: ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te vimos? Ellos esperaban ver a Jesús mismo para poder servirle. No había espíritu de servicio dentro de ellos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. La vida del cristiano es un estilo de vida, un estilo que fluye con naturalidad, y ellas son las que producen obras, para bien o para mal.
Versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cuál es la sentencia? La sentencia es uno solo: venid benditos de mi Padre, pasen, disfruten de la vida eterna. Y a los simbolizados por los cabritos, echad a los malditos al fuego eterno, donde irán, dice su palabra, al castigo eterno. Esa es la sentencia. Bien, resumamos lo que hemos estudiado en la lección de hoy. Tengamos en cuenta lo siguiente: el juicio se va a realizar sobre nuestras obras, sean buenas o sean malas, todo lo que nosotros hemos hecho. Todos, desde Adán hasta el último ser que nazca en esta tierra, compareceremos ante el tribunal. ¿Quién va a ser el juez? Dios ha designado esta función a Jesús. Él va a ser el juez. Por eso solemos decir, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Nuestras acciones sobre las cuales vamos a ser juzgados están registradas en los libros de los cielos. Los ángeles son los que van a atestiguar a favor o en contra nuestra. Jesús hoy es nuestro abogado, está defendiendo nuestra causa, pero llegará el día en que será el juez. Y nosotros seremos juzgados sobre un código, el código llamado por Santiago la ley de la libertad, por los 10 mandamientos. Y la sentencia final será vida eterna o muerte eterna. Ya sabes, querido amigo, querida amiga, sobre qué es el juicio, en qué consiste el juicio. Es tiempo de empezar a tomar decisiones. Es tiempo de aplicar a nuestra vida la lección. La Biblia nos da 2 consejos para poder estar preparados, para preparar nuestra vida. Primer consejo, Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El primer consejo es: cree en la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios, obedece lo que Jesús ha dejado dicho en su palabra. Creer y obedecer a Jesús. Segundo consejo, Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Un consejo sencillo y profundo. Temer a Dios y guardar sus mandamientos, en ello se resume todo. Todos los dichos, todos los escritos, todas las profecías, todas las prédicas. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, ¿cuáles son los 2 consejos? Cree y obedece a las palabras de Jesús. Teme a Dios y guarda todos sus mandamientos. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios no será una carga para usted si usted decide que ello forme parte de su diario vivir, de su nuevo estilo de vida, su estilo de vida como Dios espera. Pero para ello hay que hacer compromisos, hay que tomar resoluciones. Y yo te invito esta mañana que tú puedas dirigirte a Dios y dile: Señor, acepto a Jesús como mi abogado. Deseo respetar los mandamientos. Deseo vivir como tú esperas que yo viva. Amén. De esta manera
hemos terminado nuestro estudio, la lección número 12, lo que la Biblia enseña acerca del juicio. Te invito a seguir estudiando este curso, La Fe de Jesús. El día de mañana nuestro tema será lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. No te pierdas esta siguiente lección y recuerda, juntos estamos preparando un pueblo para el encuentro con nuestro Dios. Que Dios te bendiga. Amén.